los puntos en forma de un círculo del campo visual, es decir, donde él pierde el objeto, entonces yo voy marcando a lo largo de eso y establezco mi campo visual. Ese que ustedes ven ahí. Campo visual para el lado izquierdo, el campo visual para el lado derecho. Y estos campos ya sabemos que los campos nasales, este aquí y este acá, se entremezclan. ¿Ok? Se entremezclan y quedan formando entonces a lo largo de la visión un campo visual mucho más extenso. ¿Ok? Y aquí terminamos con la parte de visión. ¿Alguna pregunta? Profesor, Dígame. una pregunta. Cuando estaba hablando de los bastones y los conos, ¿a qué se refería por renovación? Renovaciones que se restauran acuérdense que ellos se van restaurando. ¿Ok? Lo que están muriendo hay células que pasan a formar los, los, los conos y bastones. Hay renovación. Ellos no que son permanentes ahí. Ellos constantemente se están renovando. O sea, en otras palabras, salen otros conos y hay otros que van desapareciendo del epitelio. No sé si me explico. Vale, profe, gracias. Y también acuérdense que en el caso de los conos nocturna y en los bastones diurna, esa renovación. Bien, esto en cuanto a la visión. No hay más preguntas, jóvenes. Todo clarito. Profe, de los conos y los bastones, ¿cuáles son los que se fatigarían más rápido? Lo que se fatigarían más rápido. Sí, o sea, por ejemplo, si les ponemos como una fuente de luz o algo, o sea, es posible que llegue a un punto donde dejan de funcionar. Bueno, acuérdate que lo que va a pasar es que eh, se termine, bueno, ¿cómo te explico? Que dejen de funcionar, en el caso de los bastones, que terminen los pigmentos. Eso sería uno. En el caso de los bastones, también la rodoxina, que la formación de la rodoxina se agote. Ahí podrías tener algo de problema. En la formación de los pigmentos. Ahí sería el problema. Me parece a mí que lo que deberían en primera instancia, acuérdense que hay en mayor cantidad, son los bastones, pero como hay gran cantidad, ellos se mantienen más tiempo. En cambio, los conos que hay en menor cantidad, ellos están más adaptados a la visión diurna. ¿Ok? Así que ellos deben mantener más tiempo porque es lo que nos mantiene a nosotros poder tener una visión a colores. Así que yo pienso que a lo mejor eh, los bastones serían los que se fatigarían más rápido. Y eso de fatigar no me atrevería a decir, sino que se agotarían los pigmentos, el pigmento rodoxina. En el caso de los conos, acuérdense que a lo largo de la retina, yo le hablé del el sistema de encendido y apagado. Entonces pueden que algunos que se apaguen, otros se enciendan y mantengan así la visión del objeto. Por eso pienso que en el caso de los ¿cómo se llama? Bastones, pudieran sufrir esto, porque otra cosa importante, los bastones están más distribuidos hacia la periferia de la retina y en cambio los conos están más orientados hacia el centro, o sea, en la fobia, donde están más concentrados los conos, porque es donde se da la mayor agudeza visual, y los bastones están más orientados hacia la periferia. Eso no quiere decir que en la fobia no haya bastones, sí hay, pero el porcentaje es muy bajo. Y hay más conos
en la fobia que bastón. Por eso que nos permiten ver, tener mayor agudeza nosotros. ¿Ok? Preguntas. Profesor, entonces los tres pigmentos presentes en los conos serían la eritropsina, cloropsina y cianopsina. Para Esas confirmar. mismas. Esas Ok. mismas, sí. Esas mismas. Ellos son los que permiten tener la visión a colores. En cambio, la rodopsina es la que permite nosotros tener la visión blanco y negro. Y ¿Ok? profe, otra pregunta. Dime. Para los informes de estas dos clases, ¿cuándo sería la fecha de entrega? Esas entregas van a tener que hacerla de forma am, digital. Me lo mandarían, a mi mail o bueno, mándenlo por las dos vías. A mi mail y a mi WhatsApp. ¿Ok? Haríamos lo mismo que está ahí en la guía, o sea, la parte de autoevaluación y lo que se ha discutido aquí. Una cosa que se me olvidó decirle aquí en la cambimetría, jóvenes, se usa mucho esto para las condiciones de las personas que están perdiendo el campo visual. Fíjense que hay enfermedades que reducen el campo visual. ¿Ok? El glaucoma es uno. Entonces, en ese glaucoma, porque acuérdense que en el glaucoma no es más que el aumento de la presión intraocular debido a la producción del humor acuoso. Entonces, ese humor acuoso normalmente es drenado del ojo, o sea, el excedente es drenado y pasado a los capilares para ir a los riñones y ser excretado, los metabolitos que salen del ojo, las toxinas, por así decirlo. ¿Qué sucede? Que en las personas que tienen esta enfermedad, que es una enfermedad incurable, ¿verdad? Esta enfermedad lo que hace es que al irse llenando de humor acuoso el ojo y no poder drenarlo, el globo ocular comienza a crecer. Entonces, al crecer, él va a rellenar toda la órbita ocular a nivel del cráneo. Llegado un momento, ya no puede crecer más hacia los lados, ¿verdad? Entonces, lo que hace el crecimiento es hacerlo hacia atrás. ¿Estamos? Entonces, cuando él comienza a crecer, o sea, en otras palabras, aumenta el eje anteroposterior del ojo. Ese aumento del eje anteroposterior hace que el nervio óptico, por así decirlo, sea presionado en la parte ósea posterior de la órbita ocular. Y eso, mecánicamente, a largo plazo, puede comenzar a lesionar a los axones que salen de el nervio óptico, ¿verdad? Y comienza a producir dolor. La persona se queda que le duele el ojo, que le duele el ojo, y esa persona, con el tiempo, si no es tratado a tiempo, puede comenzar a perder axones de su campo. Generalmente comienzan a perder a nivel lateral. Entonces la persona se le comienza a ir achicando el campo visual de lo lateral se le comienza a reducir, a reducir, a reducir, hasta que pueden llegar a perder la visión si no son controlados. Entonces, las terapias que se le dan a ellos son medicamentos que van primero, a reducir la producción de humor acuoso. La otra es hacerle ciertas cirugías en las cuales se le introduce una hipodérmica, pero de un tamaño bien reducido, en donde se le extrae humor acuoso. Se extrae gran volumen, por decirlo así, en cuanto a la cantidad, un poco de volumen de humor acuoso para disminuir la presión intraocular. Esa es otra forma.
Y por último, entonces quedaría la cirugía. Y la cirugía sería entonces hacer una cirugía en el ojo, levantar la córnea, llegar a donde está el cuerpo ciliar, que es donde está el canal de Schlenn, que es por donde se produce el humor acuoso, y se le hace una cirugía ahí para perforarlo, es decir, como limpiar esa zona del canal de Schlenn, que es el que permite el intercambio, y así mejorar entonces la secreción del humor acuoso. Pero se dice que con el tiempo eso puede volverse a presentar, o sea, cerrar ese canal y comienza entonces la misma situación. Entonces, lo mejor en cierta forma sería bajar, eh, hay que mantener una dieta, porque hay que bajar bajo, comer bajo en sal y, ¿cómo se llama? Tomar medicamentos para que la producción de humor acuoso no sea tan fuerte, tan alta. Entonces eso es muy importante. Y entonces la campimetría nos permitiría conocer la pérdida de ese campo visual y poder entonces determinar a qué causa se debe. Ahora sí, estamos claros. Profesor, yo tengo una consulta. En el caso Diga, de queratocono, ¿sería también humor acuoso o ¿en no? qué cosa? En el caso del queratocono. Del queratocono, acuérdate que eso es a nivel de la retina, perdón, de la córnea. El queratocono no es la formación de la córnea hacia afuera, que se forma como un cono de la córnea y eso hace que ella eh, refracte diferente. No es lo mismo. Una cosa es el humor acuoso y otra cosa es la córnea inflamada. ¿Ya? Sí, gracias, profesor. ¿Qué más? Preguntas. Bien, si estamos claros aquí, pasamos al otro tema que nos hace falta. Y con esto ya prácticamente terminamos el laboratorio. Lo que le iba a decir, jóvenes, que estén trabajando su taller, acuérdense que sería para la próxima semana, ¿no? ¿Eh? Sí, la próxima semana, creo. Habría que ver bien no me acuerdo bien ahora mismo el cronograma, pero lo que sí le iba a pedir, jóvenes, que manden tanto al profesor como a mi persona con tiempo, por arriba de los 3, 4 días de presentado su trabajo, de presentar su trabajo, lo que van a presentar ese día, ¿ok? Para tener el trabajo con tiempo. Por favor, háganlo con tiempo, porque es una solicitud que me han hecho tanto la profesora Gloria como el profesor Joe, ¿ok? Para que Profesor, manden eso. Díganme. ¿qué día sería la presentación? Disculpa. Bueno, ustedes serían, si no me equivoco, la presentación es del 6 al 10, ¿no es así? Correcto, profe. Bueno, sería el 6. El 6 me ve aquí porque alguien me dio a mí que el 6 de octubre, de noviembre. Ah, perfecto, el lunes, sí, es el 6. Porque entonces nosotros tenemos el examen el 14, ¿verdad? O sea, Bueno, profe, en la semana del 13 al 17. Creo que fue que quedamos así. ¿Jóvenes? Ok. Entonces, para que estemos claros, pues. Profesor, entonces profe, tenemos 3 Dime. a 4 días para entregarle la presentación del... Sí, o sea, vamos a poner que ustedes tengan problemas porque todavía están buscando información, qué sé yo, pero después que nos estén informando, manden lo que tienen esos días y ponen ahí, todavía no hemos terminado, estamos dilucidando tal cosa que sepamos cómo están. ¿Ok? Y cualquier cosa, entonces también se pueden comunicar con nosotros. profe, permiso. Dígame. Eh, una pregunta, el día 6
de noviembre no es puente, no tendríamos problema, o sea, vamos a tener clases ese día. Es puente. Ya Tenía es oficial, entendido, digo, ya es oficial que es puente. no lo sé, o sea, No, no creo, ¿no? pienso, No creo. Profesor, yo lo Dime. acabo de buscar aquí en internet en el Telemetro y sí dijeron que habían oficializado que el 6 era puente, pero no sé si habrán dicho algo con las protestas y todo lo demás. Es que ese es el punto. Yo, bueno, no sé ustedes, pero yo preferiría que lo dijeran, que la presentaran. Ahora, ¿cuándo tienen clase ustedes con el profesor? tenemos los días lunes y jueves. Con el profesor John tienen clase hoy. Y sí, Bueno, yo le pediría a ustedes que hicieran esa consulta, es que porque, le ¿ah? consultamos y él nos dijo que habláramos con usted. Bueno, digo, yo preferiría que lo presentaran y es hasta para favorecerlo a usted, porque así le queda más tiempo para las otras cosas que tengan, porque yo sé que las otras materias van a estar presionando a los jóvenes, porque ahí tendríamos que buscar otra fecha para su presentación y como que no hay mucho por dónde escoger. Profe, una consulta. No, pero es que va a ser virtual, las presentaciones van a ser virtuales. Claro, claro, yo entiendo ese punto. Por lo que veo, jóvenes, esto va a ponerse peor. Esto no se va a resolver. Esa, y perdonen la palabra que voy a decir, esa estupidez que salió a decir nuestro presidente ayer fue echarle más leña al fuego, porque trató a la gente de ignorantes, ¿ah? Sin saber él que dentro de su mismo partido y de todo nuestro país hay gente que ha estudiado leyes y demás y que se saben esto al dedillo. Y ya salieron a explicar lo que están buscando ellos, que es ganar tiempo, en cierta forma, ¿verdad? Y ver qué jugada política pueden hacer para salirse con la suya. Y la gente no le cree. La gente no le cree porque la mejor situación que hubieran hecho para resolver esto era llamar a la asamblea a a una extensión de su periodo y tratar este problema. Una ley tumba otra ley y hubiéramos resuelto esto hace rato y no espera un referéndum que de la forma como se está haciendo no es vinculante hoy. Eso lo han explicado los abogados. Entonces, las agrupaciones sociales no se van a comer eso, no se comen eso. Ya de ayer comenzaron a hablar y miren que ya la Comenenal se pronunció, va a seguir con la huelga. Los profesores, creo que están, los de secundaria, están hoy en reunión. Suntra ya dio su posición. Los transportistas en el interior ya también se pronunciaron, van a seguir con la huelga. Entonces, ¿qué esperamos? Yo preferiría que mejor, y yo hablé con el profesor cuando fue, bueno, ayer, a raíz de la consulta que me hizo Ivette, de que, de que el 2 era feriado. Entonces yo le pedí a Ivette que el grupo del jueves viniera hoy por esa misma condición, para resolver y no atrasarnos. Entonces yo preferiría que, no, bueno, le estoy diciendo, por mi parte, me gustaría que lo presentaran el 6. Ahora cabe, quiero saber la posición de ustedes. Ya dije mis razones. Sería virtual. Por ese caso no, sería virtual. Profesor, y cualquier consulta que tengamos estos 3 días antes de mandarle el trabajo sobre la investigación, ¿dónde se la podemos hacer? ¿Por el WhatsApp? Sí, por el WhatsApp. Me llaman por WhatsApp, cualquier cosa, y me hacen la consulta. También al profesor John, lo pueden hacer por vía email. Yo creo que le dio el email a ustedes, ¿no? Jóvenes, el profesor John no le dio el email a ustedes. Creo que en el cronograma está.
Sí, pero había que revisar en el cronograma, a ver, no sé. Sí, creo que está en el cronograma. No sé si el teléfono se lo dio. No sé si el WhatsApp de él se lo dio a usted. Cosa que creo que no. Pero creo que el email de él sí está ahí. Así que ustedes lo pueden hacer la consulta también directamente al profesor John. ¿Ok? Bien, jóvenes. Ya que no hay más preguntas de este campo, de esta área, vamos a entrar en el en el otro tema, que es un poco más corto, que es el de audición, y que hubiéramos hecho en el laboratorio, ¿ok? Déjenme salir de aquí y voy a entrar en audición, ¿ok? Bien, vamos a entrar entonces en la biofísica de la audición. Entonces, conociendo que este es un sentido que nos permite entonces también podernos nosotros orientar en el medio circundante, pero a partir de ondas sonoras, ¿ok? A partir del sonido. Entonces, como vemos, este sistema auditivo está conformado por el oído, por así decirlo, está representado, vamos a ponerlo así, por el oído, el cual presenta un oído, está dividido por tres partes o tres secciones. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿verdad? Que está formado entonces el oído interno por el laberinto, los canales semicirculares y la cóclea, ¿ok? Cabe destacar entonces, jóvenes, que en el caso del oído externo tenemos lo que es el pabellón auricular, ¿verdad? Que es la oreja. Esta oreja presenta una serie de... su acción es trabajar como una antena que que va a dirigir los rayos de sonido o las ondas de sonidos a través del canal auditivo externo. Esas ondas de sonido ingresan a través del canal auditivo externo y van a llegar a nivel del oído medio, que es la limitación que tienen entre el oído medio y el externo, que es la membrana timpánica. ¿Okay? Esa membrana timpánica, en ese oído medio, ahora tenemos la membrana timpánica como limitante, y seguidamente tenemos a unos huesos que se le llaman osículos, que son el martillo, yunque y estribo, que están pegados, el martillo está pegado a la membrana timpánica, y estos huesecillos se articulan y van a llegar, el estribo se va a unir a la ventana redonda, oval, perdón, y allá van a golpear, en el hueso temporal, van a golpear a esa ventana para producir ondas en la endolinfa y en la perilinfa, ¿ok? En el caso del oído interno, como ven aquí, allá tenemos entonces en el oído interno a los canales semicirculares, como les dije antes, y a los canales circulares que forman el sistema vestibular, y tenemos a la cóclea, que es la que tiene que ver con la parte auditiva propiamente. Los canales semicirculares, el sáculo y utrículo tienen que ver, los canales circulares tienen que ver con el equilibrio, el sáculo y utrículo tienen que ver con los movimientos rectilíneos o en movimiento, ¿ok? ¿Eran los canales qué, profe? Semicirculares. Bien, y aquí tenemos anatómicamente cómo está conformada el pabellón auricular. Miren, las estructuras que son descritas aquí, como la hélice, este pliegue que tenemos aquí, tenemos el pliegue antihelical o antihélice, se le llama, ¿verdad? Tenemos acá también parte de esa antihélice, ya todo esto, antihélice. Tenemos el canal auditivo externo, que es por donde propiamente entra el sonido. Tenemos el trago y antitrago, ¿verdad?
Y el lóbulo de la oreja, que es donde muchos se colocan artefactos ahí. Y estas son las estructuras que forman a la oreja, que es un cartílago, jóvenes, que está revestido entonces por piel. Muy importante porque entonces ese pabellón juega un papel de redirigir las ondas sonoras. En los animales, este pabellón presenta músculos que le permiten mover en función del origen de la fuente sonora. ¿Ok? Entonces, por lo menos te ven los animales que están en el bosque, para no ser atrapados por el depredador. Ellos están, ojo, tanto por la visión como por la audición, que está muy aguda en el caso de ellos. Cualquier movimiento, ellos lo están escuchando y tienen una respuesta de huida, para producir su respuesta de huida. Pero también hay mecanismos del depredador que también va anulando esto, por así decirlo. No es que se lo anula a la presa, sino que sus movimientos son, por lo menos en el caso de los felinos, esos movimientos en la sabana o en el bosque es tan delicado, que no crea tanto ruido y que muchas veces le llega a cierta distancia a la presa y espera el momento presto en que la presa gire su cabeza, que ya la fuente sonora, el oído no lo tenga hacia el animal, y es cuando el depredador lo ataca. ¿Ok? Así que es muy importante esta parte. Bien. Tenemos entonces el oído externo, ya ven que es el pabellón, y el canal auditivo externo. El oído medio, como ven, tenemos entonces lo que es el tímpano, los huesecillos, ¿ok? Los huesecillos y hasta el estribo, que está unido entonces a, ¿cómo se llama? Que va a golpear a la ventana redonda. Entonces, importante, esta parte aquí hay aire también, hay aire y hay una presión, un gradiente de presión aquí con respecto al exterior, ¿ok? Esta presión se equilibran a través de esta estructura que ustedes ven aquí, que, esta estructura aquí, esta que está aquí, que sería la trompa de Eustaquio o la trompa auditiva. Esa trompa es la que permite a nosotros regular la presión en el oído medio. ¿Okay? Porque es muy importante que el tímpano mantenga esta posición o esta forma de cono hacia adentro, y no que la presión es muy grande aquí, entonces el tímpano se torna más abombado hacia afuera, por así decirlo, y entonces le va a costar más su vibración. ¿Ya? Entonces sabemos que estos huesecillos, el martillo yunque y estribo, ellos juegan un papel de amplificación del sonido a partir de la vibración que tiene el tímpano. Entonces, lógicamente, ellos van a amplificar esa fuerza hacia el estribo, que es el que va a golpear ¿cómo se llama? A la ventana redonda, y va a producir ondas dentro de la cóclea. ¿Okay? Ondas de fluido dentro de la cóclea. Fíjense que la cóclea tiene en la parte externa perilinfa y en la parte interna endolinfa. ¿Ok? Bien, seguimos. En el oído interno, como ven aquí, estos son los canales semicirculares, jóvenes, esto que ustedes ven aquí. Estos canales semicirculares están llenos de fluido endolinfa. Ellos permiten entonces poder nosotros identificar si nos estamos moviendo y en qué plano.
Porque si se dan cuenta, hay en diferentes planos estos canales semicirculares. Hay posterior, anterior y el horizontal. Entonces, si nosotros estamos girando de cabeza hacia los pies, póngale cuando usted está en los aparatos mecánicos, que usted gira, póngale en esa, que en la estrella, usted gira de forma vertical, bueno, va a haber un canal que va a identificar ese movimiento porque su fluido va a moverse en ese sentido y va a hacer que las células ciliadas que están aquí en la ampolla se inclinen en ese sentido y esas al inclinarse en un sentido, en un sentido anatómico que ellas se inclinen, van a producir potenciales de acción que nos van a informar entonces en el sentido que nos estamos moviendo. Si lo hacemos de forma horizontal, también. ¿Okay? En el caso de el utrículo y sacro, nos va a permitir también saber cuando nos estamos moviendo por efecto de la gravedad. ¿Okay? Nos movemos a nivel rectilíneo, hacia adelante, hacia atrás, si estamos en aceleración. Eso nos permite entonces identificar el utrículo exacto. Y por último tenemos entonces de este oído interno a la cóclea. Esta cóclea es la que nos permite entonces escuchar o identificar las ondas, integrar las ondas sonoras. ¿Ok? Bien. Dentro de la cóclea vamos a tener esta estructura. ¿Ok? Ahí vamos a tener lo que son las células ciliadas, que son las células que propiamente nos permiten identificar o integrar el sonido, ¿verdad? En el área temporal, ¿verdad? Tenemos entonces una membrana basilar que ella va a responder o se va a deformar en función a la frecuencia de las ondas que estén entrando a través de la cóclea, que estén produciendo a través de la cóclea, y que al deformarse van a hacer, ¿escuchen? Van a hacer que estas células ciliadas entonces se golpeen con la membrana tectorial, esta que está acá arriba. ¿Okay? Entonces esta membrana tectorial, al ella deformarse, la sube y la trae y la presiona contra la membrana tectorial, pero lo que va a pasar allá es que esos cilios se van a inclinar en un sentido. ¿Okay? Dependiendo de la inclinación de los cilios, esas células ciliadas van a emitir o a producir un potencial de acción sonoro, un potencial de acción que va a viajar por el octavo par craneal, rama coclear, como ven aquí. Como ven aquí. Entonces, ese potencial de acción a través del octavo par craneal, perdón, rama coclear, porque la rama vestibular tiene que ver con los canales semicirculares y el sistema vestibular tiene que ver con el equilibrio, y en el caso de la rama coclear del octavo par craneal tiene que ver con la audición. ¿Ok? Entonces, importante, jóvenes, esta membrana que ustedes ven aquí, basilar, es la que se va a deformar. Y al deformarse, cambia la posición de esta célula con respecto a la membrana tectorial. Si ella aumenta, si se eleva, póngale esta membrana, se deforma, esto se eleva, haciendo que estas células ciliadas se inclinen, y entonces al inclinarse, ellas emiten su potencial de acción. Ojo, estas células ciliadas en el extremo presentan dos tipos de cilios, uno más largo y otro más chico, más corto. El más largo se llama quinocilio y los más cortos se llaman estereocilio. Entonces, si el movimiento va de estereocilio a quinocilio, la célula está inhibida. Pero si el movimiento va de quinocilio a estereocilio, la célula se excita y emite potencial de acción. Es así que la célula
entonces emiten los potenciales de acción. ¿Ok? Bien. Esta es la serie de eventos que le he estado describiendo. Primero, la onda sonora debe llegar al pabellón auricular, al cual es redirigido producto a la compresión y rarefacción de la onda. Fíjense que la onda electromagnética del sonido presenta esa vibración, pero presenta compresión y rarefacción de las partículas en el aire, y ellas son lo que van a llegar así hacia el tímpano. En el tímpano van a producir vibración de este, y a su vez este va a articular a los huesecillos, aumentando la potencia, ¿verdad?, de articulación o de fuerza para golpear entonces con el estribo la ventana oval. Perdón. Entonces, eso va a golpear la ventana oval y va a hacer que esta, al golpear la ventana oval, produzca dentro, en la perilinfa, produzca ondas en la perilinfa, ¿ok? Que van a viajar a lo largo de ella. Entonces, esta ventana, el movimiento o el golpe del estribo sobre la ventana oval va a empujar a la perilinfa, ¿verdad?, de la rampa vestibular hacia la cóclea. ¿Okay? Entonces dice, esta presión empuja, ¿okay?, a la membrana vestibular hacia adentro y aumenta la presión de la endolinfa en el conducto coclear. Ahora, en ese conducto coclear que tenemos la membrana basilar, esta va a comenzar a ceder en función a esta presión y sobresale en la escala timpánica. Es lo que dije antes. Entonces, esta membrana basilar es la que va a responder a esta presión que hace la membrana timpánica, y al deformarse, por así decirlo, entonces hace que las células ciliadas se golpeen, por así decirlo, ante la membrana tectorial, haciendo que las células ciliadas cambien su posición, y en función de esa posición, la célula se excita o queda inhibida. ¿Ok? Entonces, acuérdense que es por eso que al órgano del córtex se le llama, o se dice que a nivel de la cóclea es donde está la parte de la tonotopía, ¿ah?, o esa membrana basilar presenta la tonotopía de la cóclea, que es que ella presenta a nivel de la base, es afín para un tipo de frecuencia, y al final de la cóclea, si nosotros la estiramos, entonces tenemos que es afín a otro tipo de onda. ¿Okay? A nivel de la base son sonidos graves, y a nivel de el ápice sería de sonido agudo. Entonces, eso es lo que le da la característica de la tonotopía de esta membrana. ¿Ok? Bien. Bueno, esto que está aquí es ya las células pilosas, cuando ellas se excitan, van a enviar a través de el octavo par craneal, como le escribí antes, los potenciales de acción hacia los núcleos cocleares en el bulbo raquídeo. Esto ya es en el tallo encefálico, y de este bulbo raquídeo van a pasar hacia el mesencéfalo, y de ahí a la corteza temporal, corteza cerebral temporal, que es donde se integra la parte auditiva. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, a nivel de ese oído medio, también tenemos lo que es, se produce lo que es el equilibrio. Yo le dije que se producía el equilibrio a nivel de los canales semicirculares. Ahí tenemos el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. En el estático, como ven, se refiere a la orientación del cuerpo, principalmente la cabeza, con relación al suelo.
y depende de la fuerza de gravedad. ¿Ok? Y este movimiento, cómo estamos, la posición de la cabeza con respecto al cuerpo. El equilibrio dinámico, o sea, la conservación de la postura del cuerpo, en especial de la cabeza, como respuesta a movimientos súbitos. Entre estos lo de rotación, aceleración y desaceleración. Entonces, como ven, dice que los órganos receptores del equilibrio son las máculas del sáculo y el utrículo, así como las crestas de los conductos semicirculares membranosos. Como les dije antes, ellos son los que tienen que ver entonces con el equilibrio, tanto los canales semicirculares como el sáculo y el utrículo. Bien, ahora vamos a ver ciertas patologías del sistema auditivo que se le conocen como sorderas o la pérdida de la agudeza auditiva, es decir, lo que se conoce como una hipoacusia. ¿Okay? Hay dos tipos. Hay sordera hay la sordera neurosensorial y tenemos la sordera de conducción. La sordera neurosensorial, como ven ahí, está causada por lesión a nivel del nervio vestíbulo coclear, rama coclear. ¿Okay? Si ese nervio se lesiona, no va a producir una sordera neurosensorial. Por el otro lado, la sordera de conducción, ¿dice? Está causada, entonces, por la alteración en el oído medio o externo, en lo que se refiere a su mecanismo para la conducción de los sonidos hacia la cóclea. Entonces, en el caso de la conducción, acuérdense que aquí sería que la vía aérea, acuérdense que el sonido viaja por dos vías. Me falta. Sí, mentiroso. Quítate de ahí ya. Clase, ¿qué te pasa? Mentira. Bien, jóvenes. Dios. Estás que se me viendo mentiros. Bien, disculpen, jóvenes. Bien, entonces tenemos que ya la sordera de neurosensorial le hablé y tenemos la sordera de conducción. En la sordera de conducción, como ya le dije, el sonido viaja por la vía aérea y ósea. En este caso, de la sordera de conducción, el problema lo vamos a tener a través de la vía aérea, porque la vía aérea ahora queda obstruida. Llámese por exceso de cera, llámese por inflamación del tímpano, ¿verdad? También por inflamación del cartílago que une a los huesecillos del oído medio. Eso hace que la vía aérea quede comprometida y la que quede imperando, por así decirlo, o la que se conduce mejor, sería la vía ósea, a través de los huesos. Entonces, lo que vamos a escuchar es las vibraciones a través de la vía ósea. En el caso de la vía de la sordera neurosensorial, en ese caso, como ya le dije, se puede deber a la aplicación de exceso, perdón, el exceso de el uso de antibióticos de la familia de las gentamicinas. El uso excesivo de antibióticos hace que las células ciliadas o las células pilosas pierdan los cilios. Y si la célula pierde los cilios, pierde las estructuras que la excitan a ella, que le permiten excitarse y responder a esos estímulos. Entonces, si no tiene esos cilios, ella no va a producir potenciales de acción y la persona deja de escuchar. Y esas lesiones a nivel de las células pilosas es irreversible. ¿Estamos? Bien.
Esas son las sorderas, ¿ok? Entonces, acá hablamos entonces de otras patologías comunes como el vértigo, ya es una lesión más nerviosa, la otitis media, que sería una inflamación del, del tímpano, el mareo por movimiento, hay también ruidos que se presentan, que le llaman acufeno, esto, en donde las personas tienden a tener un ruido, un sonido que se le presenta en los oídos, en el oído, pues en ambos, en uno, y esto puede ocasionarle problemas en el equilibrio, ¿ok? En el equilibrio, y generalmente no se conoce el origen de estos sonidos, y entonces la persona queda con ese sonido ahí que es molestoso, muchas veces hasta tiene problemas para caminar porque le dificulta esa lesión o esa situación de esa producción de ese sonido en un oído. ¿Ok? Bien, en cuanto a las sorderas, jóvenes, tenemos estos test. Estos test se hacían con el instrumento este que es el diapasón. ¿Ok? El diapasón. Entonces ahí tenemos el test de Weber y el test de Riné. Estos test se usan para, eh, para determinar la sordera, ¿ok? O para evaluar, como ven ahí, lo que dice la hipoacusia, pero más van dirigidos hacia la sordera, ¿ok? Entonces, en el test de Weber, que va dirigido más para determinar la sordera por conducción, en este test, usted se va a colocar, usted va a agarrar el diapasón y lo va a golpear en su mano y lo va a colocar en el centro de su cráneo, ¿ok? Acá arriba, en la parte sagital. Entonces, con la base, o sea, usted va a agarrar el diapasón por aquí, por la base, no lo va a agarrar acá, donde está la parte que vibra. Lo agarra por la base, lo pone en el centro, y esa vibración, si usted está normal, debe lateralizarse en ambos oídos y usted no va a sentir nada, simplemente va a sentir la vibración en el punto donde tiene el diapasón. ¿Ok? Pero en el caso que ese diapasón o esa vibración del diapasón se lateralice hacia un oído, es donde describimos entonces el oído afectado. Si el sonido se lateraliza hacia el oído, hacia un oído, quiere decir que ese oído tiene sordera por conducción. Es decir, que puede tener el canal auditivo obstruido o tiene exceso, inflamación en el tímpano, ¿verdad? Y eso va a ocasionar que la vía sonora o la onda sonora por la vía aérea le cueste llegar al tímpano, ¿ok? Entonces, la que queda, por así decirlo, funcionando es la vía ósea. Por eso que del oído afectado se escucha el, la vibración del diapasón. ¿Ok? Entonces, en esa misma prueba, para determinar si tenemos una hipoacusia neurosensorial o sordera neurosensorial, dice que el sonido se lateraliza al oído sano. El, el sonido se lateraliza al oído sano. Pero si se dan cuenta, esta prueba va más dirigida hacia la sordera de conducción. ¿Okay? Entonces, en la prueba de Riné, que es que usted va a colocar ese diapasón, usted va a evaluar tanto la vía de conducción ósea como la vía de conducción neurosensorial o aérea en la de Riné. ¿Por qué? Porque usted va a colocar, miren, el diapasón lo va a colocar primero a nivel óseo, como lo ven aquí. A nivel óseo se va a colocar detrás de la oreja, en el apófice mastoide, aquí atrás de la oreja, y usted va a, ¿cómo se llama? A golpear el diapasón y lo va a presentar aquí atrás. Mientras usted perciba la vibración,
Mientras usted perciba la vibración, usted lo mantiene ahí hasta que cese la vibración. Cuando cesa la vibración, usted se coloca el mismo diapasón frente a su pabellón auricular del oído que está evaluando. ¿Ok? Usted debe percibir el sonido o la vibración del diapasón, aunque sea muy leve, percibirlo frente a su oído. Y eso va a ser un RINET normal. Miren que en el RINET positivo o normal, la conducción aérea es mayor que la conducción ósea. Se dice que la conducción aérea es 2 veces más aproximada que la conducción ósea. O sea que cuando usted ponga el diapasón a nivel del oído, frente al oído del pabellón, usted va a escuchar claramente ese sonido, pues, esa vibración. En el caso de la hipoacusia, miren, en la hipoacusia neurosensorial, que es RINE positivo también, en realidad, sí, RINE positivo dice que la conducción aérea es mayor que la conducción ósea. Pero en este caso, miren, en este caso, la conducción aérea es mayor a la conducción ósea, es muy pequeño, es acortado. ¿Okay? Es acortado. O sea que en este caso, usted puede escuchar la conducción aérea, va a ser mayor que en la conducción ósea, pero no es como en el caso anterior, que es mucho más alto, en el caso del normal. Acá vamos a tener vamos a escuchar la parte aérea, pero en tiempo más corto que en el caso anterior. ¿Ok? O sea, va a ser muy leve, apenas ahí que usted escucha. Esa es la parte neurosensorial. Es una hipoacusia, o sea que no es del todo sensorial. En la hipoacusia de conducción, como ven, que es el RINE negativo, dice, la conducción ósea es mayor a la conducción aérea. La conducción ósea es mayor a la conducción aérea. Eso nos dice la parte de la hipoacusia de conducción. Fíjense que en este TRINE nosotros estamos evaluando las dos vías. ¿Ok? Las dos vías propiamente estamos evaluando. Entonces, si yo escucho la vía aérea, y no escucho la vía ósea, entonces ahí hay un problema. ¿Sí? Hay problema. Y es lo que vemos aquí. Este test de RINE está más orientado hacia la parte de la sordera de percepción o nerviosa, y la de Weber, como ya vimos, es orientada hacia la parte de conducción. ¿Ok? Bien, pregúntate aquí. No, profe, todo está claro. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadro, jóvenes, que le va a servir también como base para entender cada una de las pruebas. Esta es la de Profesor, Eduardo. Dime. disculpe, es que dentro ya tengo una clase ahorita, a las 9:35. Ah, uh, espérate, va a ver. Nada más nos faltaban eh, 4 diapositivas. Profe, termine, porque nosotros recuerda que tenemos que hacer el caso clínico y por lo menos con teoría no lo vamos a poder dar, por lo menos verlo aquí en laboratorio. Dale. Bien, entonces voy a hacer lo más rápido posible, pues. Este cuadro es para que vean la diferencia en el caso cuando es normal, sordera de conducción y sordera nerviosa en cada una de estas pruebas. Miren que nosotros lo hemos usado en la prueba de Weber y Riné. Aquí está descrito cómo cómo se hace la prueba, cómo debería interpretarse de forma para una prueba normal y cuando hay problemas de sordera de conducción y sordera de nerviosa o de percepción. ¿Okay? Esto más que todo es un audiograma que nos permite conocer cómo se producen los sonidos, hasta qué, vamos a ponerlo así, hasta qué nivel de intensidad
y frecuencia se producen esos sonidos. Entonces acuérdense que nuestra audición normal va más o menos entre el rango de 0 a 20, bueno, de 0 no, entre 10 y 20.000 Hz, 20.000 decibeles, perdón, la intensidad que debemos escuchar. Ya cuando pasamos de ese nivel, ya hablamos de una condición quizás de una hipoacusia leve o pérdida auditiva leve, como vemos aquí, que cuando pasamos, miren, de los 20.000 ya 30.000 por arriba, ya tenemos problemas. Pónganle que hablando a la persona hay que alzarle la voz. Ya no estaría en los 25 o 30, no. Ya estaría por arriba de los 40. Ya ahí hay una pérdida auditiva. Miren el caso de la pérdida auditiva moderada. Miren el aullido del perro, más o menos cuántos decibeles proyecta. Las máquinas estas, miren por dónde está produciendo esos decibeles. Y acuérdense que el ruido se genera a los 80 decibeles. El ruido que molesta se da a los 80 decibeles. ¿Okay? Entonces, esto es una pérdida. Aquí vamos a ver pérdida que la persona para poder escuchar hay que hablarle en estos términos, o sea, en estas intensidades. Y eso no puede ser. Nosotros estamos por acá arriba. De hecho, van a ver, bueno, este es el aparato, más adelante van a ver, este es el aparato que se usa para determinar la agudeza auditiva. Este es un audiómetro. Él presenta unos audífonos especiales. También presenta esta estructura que ustedes ven aquí, que es como es la acción de un vibrador que hace el papel del diapasón. Entonces se coloca y usted va a hacer tanto la exploración a nivel aéreo como en nivel óseo con este aparato. Este botón que ustedes ven aquí, esto es para cuando el sujeto usted lo está explorando, usted le manda una emisión de un sonido en una respectiva frecuencia e intensidad, él describa, tocando ese aparato, describa que, o le informe que lo está escuchando. ¿Okay? Y usted le puede mandar distractores en estos aparatos para ver si en verdad él lo está escuchando o simplemente lo está vacilando, por así decirlo. ¿Okay? Este otro más sencillo, en este se hace nada más la parte auditiva, no la parte ósea, y también se hace de la misma forma. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a interpretar? En un audiograma. Este es el audiograma. Miren que se hace para ambos oídos. El rojo, oído derecho, y el azul para el oído izquierdo. Miren, en este audiograma normal, para una persona normal, miren que se mantiene dentro de niveles por arriba o dentro del nivel de 10.000 y de 0 a 20.000 decibeles para las diferentes frecuencias. Se mantiene prácticamente horizontal. Pero miren el caso de la persona cuando presenta pérdida auditiva o hipoacusia. Miren que ya las primeras frecuencias, el paciente comienza a marcar a nivel de 30, 40, miren, para ambos oídos. Claro que hay un oído más afectado que el otro. El izquierdo se presenta un poquito menor al derecho, pero el derecho comienza a marcar en alguna frecuencia menos que el otro o más en otras. Entonces, esto es lo que nos dice que el paciente tiene hipoacusia. ¿Qué tipo es? Habría que determinar. Si es moderada, severa, crónica, para que vean, ¿ok? Y esto más que todo es para que vean los niveles de clasificación o pérdida de audición. Aquí tenemos de 0 a 20 decibeles normal, leve, una hipoacusia leve de 21 a 40, moderada de 41 a 70, tenemos de 71 a 90, sería severa, y profunda es de 91 a 120. Cofosis, que es lo último, allá por 120, es cuando el paciente
no va a escuchar en ninguna longitud. Prácticamente él está sordo por completo. ¿Ok? No escucha nada. Y ahí terminamos, jóvenes. Ok, jóvenes, hemos terminado. Cualquier cosa, yo le voy a hacer llegar esto